La semana pasada yo empecé el tema con ustedes sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y básicamente de ese episodio yo compartía con ustedes qué fue lo que Jesús quiso enseñar, qué nos quiso enseñar. Y básicamente mirábamos lo que quiso enseñarles al pueblo en ese momento, y era enseñarles que Él era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Pero también en segundo lugar quería enseñarles que Él era el Mesías, el Rey, el siervo sufriente. No ese Rey que venía a derrocar el Imperio Romano, sino ese Rey que venía como un siervo sufriente a morir por cada uno de nosotros. Básicamente terminamos con una aplicación diciendo que Jesús se quiere entronizar en nuestro corazón, que Él quiere ser el Rey de mi vida, de todas las áreas de mi vida. Y yo les decía a ustedes la semana pasada que una cosa es verlo a Él como Salvador, otra cosa es verlo como nuestro Rey. Son dos cosas muy diferentes. El viernes continué con el tema y hablando del Rey sufriente, del Rey, del Mesías, del siervo que vino a morir por nosotros, yo les hacía una pregunta: ¿qué significa la cruz para mí? Y a partir de ahí empezamos a desarrollar un tema que hoy es la conclusión, y es basado en el primer texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si no tiene boletín, algunos no tienen boletín, miren por favor, si no tiene boletín levante la mano. Algunos veo que no tienen boletín, entonces qué bueno que tenga su boletín en la mano para que pueda tomar apuntes en esta mañana. Primera de Pedro 3, 18 dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te queremos pedir de manera especial que nos ayudes a culminar, Señor, con esta predicación que iniciamos el viernes, donde estamos analizando Primera de Pedro 3:18 y nos estamos haciendo la pregunta: ¿qué significa la cruz para mí? Espíritu Santo, en esta mañana abre nuestro entendimiento. Permite que en esta mañana, Señor, tu palabra sea iluminada en nuestra mente y en nuestro corazón, y podamos, Señor, comprender, entender las grandes verdades de tu palabra en torno a tu muerte y en torno a tu resurrección. De antemano, gracias por lo que nos vas a enseñar en esta mañana. Con mucha gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la primera carta de Pedro, yo les mencionaba el viernes, si no estuvo el viernes, pues se lo voy a decir hoy. La primera carta de Pedro, el apóstol se dirige a una iglesia perseguida. Es una iglesia que está sufriendo, es una iglesia que está pasando por una fuerte tribulación, y básicamente Pedro les habla sobre el sufrimiento. Les va a hablar sobre el sufrimiento. Algunos están sufriendo mucho por simplemente vivir la palabra, vivir el evangelio en medio de una persecución y en medio de un imperio corrupto. Así que cualquier parecido con el día de hoy, aunque no estamos hablando de una persecución igual, pero en el día de hoy estamos también viviendo en medio de una sociedad corrupta, en medio de antivalores, y nos toca decidir si vamos a vivir en contra de esa corriente o si nos vamos a dejar llevar por esa corriente. Y muchas veces, créame, vamos a sufrir por decir la verdad, por hacer la verdad. Entonces, no solamente estaban sufriendo por vivir el evangelio, sino que en esa época que había esclavitud, algunos esclavos estaban sufriendo fuertemente a mano de amos, de patrones, tiranos. Y lo que hace Pedro es animarles a seguir adelante, y lo que hace Pedro es presentar el sufrimiento de Jesús como el modelo, como el ejemplo cuando estemos sufriendo. Y hoy en día este no es un tema popular, porque hoy en día la iglesia hace muchas décadas ha sido contaminada por una teología dañina, que es la teología de la prosperidad.
Y es una teología que solamente enseña una parte del Evangelio y se le olvidó de la otra parte. Hay una parte de la Biblia que dice que en este mundo, dijo Jesús, íbamos a sufrir. Es más, Él dijo, íbamos a ser perseguidos. Es más, Él dijo, en algún momento también los van a matar por causa mía. Y los apóstoles tuvieron eso en claro, pero la iglesia de hoy se le olvidó esa enseñanza de Jesús. Por eso Pedro lo que hace es presentar el sufrimiento de Jesús en la cruz como el principal ejemplo de sufrimiento. El viernes lo que hicimos fue mirar algunos distintivos del sufrimiento de Cristo. Es decir, ¿qué es lo que lo hace a Él diferente? Por eso a Él se le llama el siervo sufriente, el siervo sufrido. Él es el Cordero, Él es el que murió por nosotros. Por sus heridas fuimos sanados. Y así hay muchas figuras para hablar de que Jesús sufrió como un ejemplo para nosotros. El primer distintivo que vimos, si usted no estuvo el viernes, le regalé el pastelito en ese bosquejo. Entonces llénelo, porque hoy voy a saltarme los primeros puntos, solamente los voy a mencionar y vamos a ir al final, pero se lo entregué para que tenga la predicación completa. El primer distintivo es que el sufrimiento y muerte de Cristo fue un sacrificio por nuestros pecados. Y así lo dice Pedro. Lo que estamos haciendo es una exposición de Primera de Pedro 3:18, palabra por palabra. Es una exposición textual, un análisis de un solo versículo. Entonces dice la primera parte, Pedro dice, porque también, ese porque está uniendo el sufrimiento de los cristianos. Porque también Cristo, Él es nuestro modelo, porque también Cristo padeció, sufrió una sola vez por los pecados. El segundo distintivo del sufrimiento de Cristo es que el sufrimiento y muerte de Cristo fue una sustitución por nuestros pecados. El justo por los injustos. Eso es sustitución. El justo por los injustos. Ya llevamos dos distintivos. Repito, no los estoy explicando porque yo ya prediqué el viernes de estos puntos. Si usted se perdió la predicación, la puede escuchar en redilnorte.org, en la parte de arriba, en el link predicaciones, ahí está ya subida la predicación del viernes, que es la primera parte. Esta es la segunda parte. ¿Vamos bien? Los dos distintivos, sacrificio, sustitución. El tercer distintivo del sufrimiento de Cristo es que el sufrimiento y muerte de Cristo fue una salvación de nuestros pecados, salvación de nuestros pecados. Y ahí entonces, si miramos cómo sigue leyendo el versículo, Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y lo que compete para este tercer punto es para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Ese para llevarnos a Dios estamos hablando de salvación. El viernes les decía a ustedes que el Nuevo Testamento ilustra la salvación ofrecida y consumada de Cristo mediante imágenes que nos ayudan a entender lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Las imágenes son muy visuales y los apóstoles, cuando hablaban de la muerte y la resurrección del Señor, se valían de imágenes para que pudiéramos entender lo que Cristo, lo que el Mesías hizo por nosotros en la cruz. Y esos distintivos, al menos mencioné 3 el viernes pasado. Lo primero es que fuimos redimidos. Ese redimidos lo explicaba el viernes, la figura que se utilizaba cuando vendían esclavos, cuando había transacción de esclavos, venta cuando los dejaban también en libertad. Entonces ese redimidos es que fuimos comprados, fuimos redimidos. Entonces dice Pablo, Romanos 3:24, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Cristo proveyó redención, por eso lo llamamos el Redentor.
Él nos compró en la cruz del Calvario. Repito, escúchese la predicación del viernes, y ahí expliqué estos puntos. La segunda imagen que mencionan los apóstoles es que fuimos alejados de la ira de Dios. Alejados de la ira de Dios, y ahí se valen de una palabra que es la palabra propiciación. Propiciación. Entonces, continuando con el argumento de Pablo en el capítulo 3 de Romanos, que ya leímos el 24, el versículo 25 nos dice que aunque fuimos justificados gratuitamente por su gracia, esa justificación tuvo un alto precio. Y ahí lo dice el versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente, ¿cómo qué? Como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Yo explicaba la propiciación el viernes y eso fue lo que hizo que fuéramos alejados de la ira de Dios. Una tercera imagen que nos ayuda a entender lo que ocurrió en la cruz del Calvario es que fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados con Dios. A causa de nuestros pecados, ustedes saben que en nuestra relación con el Señor, con nuestro Padre, con nuestro Creador, nuestra relación fue deteriorada, se rompió, fue rota. Y ahí es donde nosotros explicamos aquí en la iglesia las 4 verdades. Y esa primera verdad que nosotros enseñamos en nuestra iglesia es que Dios nos creó perfectos y nos creó con 2 propósitos principales. Nos creó para su gloria y nos creó para que gozáramos de su presencia por siempre. Pero después vino, ahí donde enseñamos la segunda verdad, después vino el pecado. Y ese pecado, cuando entró a la humanidad, ese pecado entonces lo que hizo fue que nos constituyó enemigos de Dios, porque nos rebelamos contra Él. Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11, Pablo dice lo siguiente: con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ese es un pasaje donde Pablo repite reconciliación, 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 haciendo el énfasis que antes habíamos sido enemigos, pero que ahora somos reconciliados en la cruz de Cristo. Ese ser reconciliados es que ahora ya podemos dirigirnos a Dios como amigos, aunque Cristo dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Bien, amados, un resumen bastante amplio, solamente por misericordia a los que no vinieron el viernes. Y ahora sí, nuestro cuarto punto, y ahora sí la predicación de hoy. Hablando de los distintivos, vamos a mirar entonces el cuarto distintivo del sufrimiento de Jesús en la cruz. Cuarto distintivo: el sufrimiento y muerte de Cristo aseguró el sometimiento de nuestros enemigos. Palabra llenar: sometimiento. Y ahí estamos cerrando nuestro bosquejo de 4 puntos, porque voy a desarrollar este último punto para que lo recuerden y nunca en la vida se les olvide. Si Jesús es nuestro modelo en la cruz del Calvario de sufrimiento, los distintivos del sufrimiento de Jesús en la cruz son 4. ¿Cuáles son? Sacrificio, sustitución, salvación, sometimiento. ¿Lo puede decir sin pastelear? Sacrificio, sustitución, salvación, sometimiento. Ahora miramos la última parte del versículo 18 del capítulo 3. ¿Están conmigo? La última parte del versículo 18 dice Pedro: en el cuerpo sufrió la muerte,
pero en el Espíritu fue vivificado. No fue porque no me alcanzó el tiempo el viernes no, es que este versículo era para hoy, que íbamos a recordar la resurrección del Señor. Porque dice, en el cuerpo murió, pero en el Espíritu fue vivificado. Ahí estamos hablando de resurrección. Jesucristo, el Cordero inocente que sufrió sin merecerlo, fue muerto, pero la Biblia una y otra vez dice, pero fue vivificado. Cuando hablamos de vivificado, es glorificado en victoria. Por eso hoy estamos celebrando y festejando que Cristo venció la muerte. Y todas las canciones de hoy hacen alusión a eso, para que recordemos que Cristo no se quedó ahí en la cruz. Por eso yo empecé este sermón el viernes diciendo que todas las religiones tienen su distintivo, tienen un símbolo, tienen un ícono que los identifica. Les hablaba del budismo, la flor de loto, les hablaba de la estrella de David en el judaísmo, les hablaba de la media luna en el islamismo, pero en el cristianismo es la cruz, no el crucifijo. La cruz, no el crucifijo. Con lo bonito que es y la imagen linda que es que Cristo murió, pero es que Cristo no se quedó en la cruz. Cristo se levantó de la tumba. La muerte no retuvo a Jesús. Por eso el símbolo del cristianismo no es el crucifijo. El símbolo del cristianismo es la cruz del Calvario. Y esa es la historia de Jesucristo, y cuando vemos que Él venció la muerte, eso consuela al cristiano que sufre inocentemente, como lo vimos este viernes. Eso alienta al que está pasando por dificultades, porque el Señor es el ejemplo a seguir para nosotros. Él siguió hasta la muerte en obediencia, y si Él lo pudo, Él dice que con su ayuda nosotros también vamos a poder, porque Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. No estamos solos. Ahora Pedro lo que hace es explicar en esta última parte las dos esferas en que estas dos verdades acontecieron. Dice en carne y después dice en espíritu. Ahí hay un contraste. Y la Biblia, sobre todo Juan, el evangelista, en el Evangelio de Juan, él es el primero que empieza a desarrollar esa doctrina hermosa de la encarnación. Cuando hablamos de la encarnación es que Dios se hizo carne. Juan 1:14. Y el verbo, la palabra, se hizo carne. Y esto era una doctrina fundamental en el Nuevo Testamento, porque iba en oposición al gnosticismo, que veía la carne siempre como algo malo y no veía sino el espíritu como algo bueno. Pero Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Y eso era una verdad fuerte para el Nuevo Testamento, y sigue siendo una gran verdad para nosotros, porque todavía perdura, a pesar de haber pasado ya 2000 años, todavía perdura el gnosticismo en el día de hoy. Todavía hay algunos que piensan que Jesús no murió en la cruz del Calvario, que Él era un fantasma, un espíritu, que Él no sufrió. Eso es como decir que Él hizo una farsa, una pantomima, que Él simplemente hizo una obra de teatro en la cruz. No, Él sufrió en la carne, como ningún otro, porque con Él se ensañaron. Si la muerte en cruz era dolorosa, con Él se ensañaron. Y se ensañaron porque alrededor de Él habían muchos intereses. Y en alguna oportunidad yo compartí, creo que fue el año pasado, y les mostré detalle por detalle cómo fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Heridas literalmente fueron infligidas en su carne, y murió realmente. Él murió como hombre. Él no murió como Dios. Dios no murió. Ese es el gran misterio de Jesús. Ese es el problema con muchas personas que se dejan llevar por la lógica. Cuando leen la Biblia, no la miran como está, sino como ellos la quieren entender. La Biblia dice que Jesús es hombre, pero la Biblia también dice que Jesús es Dios. Esas dos verdades hay que creerlas. Ahí están en la Biblia. 100% hombre, 100% divino. Una sola persona, pero con dos naturalezas, una humana y una divina. Yo sé que eso es una paradoja ahí, pero está en la Biblia. Hay que creerla. Y tuvo que ser hombre para poder morir por nuestros pecados, y tuvo que ser Dios
para poder ser nuestro Salvador. Entonces, en Él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos de que Cristo sufrió la muerte física en la carne, esta experiencia le permitió ser vivificado en la esfera del Espíritu, es decir, por la resurrección en que su Espíritu entró de nuevo en el cuerpo crucificado. Y ahí entonces Jesús adopta un nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado. Un cuerpo especial, no como el que tenemos. Ese cuerpo también está prometido para nosotros cuando resucitemos. Es un cuerpo diferente, aunque conserva el físico, pero recuerda que Jesús se aparecía, atravesaba las puertas y cosas así por el estilo. Estamos hablando de otra dimensión, de otras cosas que no hay tiempo ahorita de meternos en eso, porque la Biblia no da muchos detalles y no nos interesa mucho saber eso. Lo que nos interesa saber es que Cristo murió por nosotros en la cruz y que se levantó de los muertos para ser nuestro Salvador. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero enfatizar? Que cuando Él muere en la cruz y resucita, Él sometió a dos enemigos que teníamos en la humanidad. Y cuando hablamos de dos enemigos, son dos enemigos que Jesucristo derrotó en la cruz, y el primero es Satanás fue derrotado. Satanás fue derrotado. Y aquí estamos entrando ya en un terreno bastante profundo. El problema de los judíos, como les decía el viernes pasado, estaban esperando que cuando el Mesías entrara a Jerusalén, iniciara una revuelta en el Imperio Romano y destruyera al emperador. Pero es que Jesús en su primera venida no venía a derrotar al emperador, venía a derrotar a alguien mucho más grande que el emperador, al enemigo de la humanidad, al archienemigo del cristianismo, al diablo mismo, y lo derrotó en la cruz del Calvario. Ahora, Pablo, con lujo de detalles, porque Pablo fue más teólogo, Pedro siguió conservando, él no era un hombre letrado, no era un hombre culto hablando de letras, entonces él es más sencillo para hablar. Pablo es mucho más elaborado en sus cartas, un hombre culto, un hombre que sabía muchos idiomas, y por eso Dios lo llamó para que escribiera casi todo el Nuevo Testamento. Dios tiene sus propósitos, no es porque fuera más que Pedro, no, sino que él tenía otros talentos y otros dones. Cierro el paréntesis porque no doy otra predicación. Entonces, Pablo en Colosenses nos dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 13 al 15. ¿Lo tienen ustedes en el boletín? Ok, miren lo que dice la palabra. Pablo, está hablando Pablo, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y mire lo que sigue. Él anuló el acta con las cargas que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, ¿qué dice el 15? Desarmó a los gobernantes y a las autoridades. ¿Está hablando de qué? ¿De los romanos? ¿Del emperador? No. Estamos hablando del diablo con su corte, con sus huestes, con sus demonios. Entonces dice, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, y después dice, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. En la cruz, está hablando de la resurrección. La muerte y la resurrección ahí van juntas, van de la mano. Nosotros no la podemos separar, van de la mano. Entonces, hay una victoria y es una derrota sobre Satanás. Me encanta cuando dice la segunda parte, los avergonzó públicamente. Ese es un lenguaje, ahí sí hay un lenguaje romano. Cuando los romanos, los generales, venían y conquistaban, y cuando tomaban prisionero a los reyes, los entraban encadenados juntamente con todos los principales del reino, y los entraban por toda la ciudad encadenados y los avergonzaban públicamente. Esa es la figura que está tomando Pedro para decir que Cristo hizo eso con el diablo y sus demonios. Los avergonzó públicamente
con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces Pablo nos está diciendo dos cosas en este texto. Nos está diciendo que al ser perdonados gratuitamente todos nuestros pecados, los poderes del mal fueron derrotados en la cruz del Calvario. Y nos está diciendo que Jesucristo desarmó a Satanás en la cruz, le quitó sus armas, y Pablo también dice que los avergonzó con su victoria en la cruz. Hay otro apóstol, el apóstol Juan, que es bien explícito para decir, hablando del diablo, qué hizo Jesús en la cruz del Calvario, y es en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. En Primera de Juan 3:8 dice Juan: pero el Hijo de Dios vino, ¿para qué vino? Para destruir las obras del diablo, para destruir las obras del diablo. Por eso, amados, aquí tenemos aplicaciones enormes para nuestra vida, enormes. Por eso ahora Satanás, aunque sigue suelto, pero él ya no tiene poder contra nosotros, porque estamos ya del lado de Jesucristo. Ahora no es sino resistirlo en el nombre de Jesús, y él huirá de nosotros. Y ahí pudiera seguir hablando de muchas aplicaciones, pero tengo que avanzar. El segundo enemigo que Jesucristo derrotó en la cruz del Calvario fue la muerte. Fue derrotada. La muerte fue derrotada. Todos los dos enemigos que Jesús venció en la cruz, ¿cuáles fueron? El día de mañana le preguntan a uno de sus hijitos, le ponen tareas en el colegio y le preguntan: ¿cuáles son los dos enemigos que derrotó Cristo en la cruz? Satanás y la muerte. Satanás y la muerte. Entonces, no debemos de ver la cruz como una derrota. La cruz no fue una derrota, ya que Cristo se levantó de los muertos, y al levantarse de los muertos venció la muerte. Por eso la muerte en la cruz, aunque el diablo creyó que había triunfado, pero se le devolvió en contra de él mismo, porque fue la derrota del mismo diablo y de la misma muerte. Él no fue retenido por la muerte, Jesús resucitó. No se vaya a dejar enredar por corrientes heréticas que tienen algún tinte de cristiano, que enseñan que Jesucristo no resucitó literalmente. Los testigos de Jehová, mucho cuidado con ese grupo. Sus enseñanzas, algunas son parecidas a las nuestras, pero en esencia es una religión que está totalmente en contra de las principales verdades del cristianismo. Porque los testigos de Jehová niegan que Jesús se levantó corporalmente de la tumba. Para ellos lo que resucitó fue solamente el espíritu, el cuerpo se quedó ahí. Y la Biblia es clara y contundente que el cuerpo fue levantado. El cuerpo fue levantado. Entonces, cuando hablamos de esta enseñanza maravillosa, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, resuelve el problema del pecado, se ocupa del enemigo de nosotros, que es el diablo, y del segundo enemigo, que es la muerte. El pecado es como un aguijón, y así lo habla Pablo. Cuando Pablo se refiere a la muerte, utiliza una figura muy interesante, y utiliza la figura del escorpión. Bien interesante eso. Yo no sé si usted alguna vez, literalmente, yo sé que en televisión lo ha visto, pero si literalmente ha visto escorpiones o los ha cogido. Yo de niño los cogía. Ya no hago eso. De niño los cogía. Pero qué peligro. Un escorpión, ¿en dónde está lo mortal de un escorpión? En la cola, la ponzoña. Si usted le quita esa ponzoña, totalmente inofensivo, no hace absolutamente nada. Y esa es la figura que utiliza Pablo para hablar de la muerte. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55 al 57. ¿Lo tienen ustedes ahí? Pablo empieza como una poesía. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte,
¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee una y otra vez ese pasaje nos llena de aliento, nos llena de esperanza, porque lo que está diciendo es que ahora la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora, si bien es cierto, ya se los mencioné, Satanás sigue siendo suelto, está suelto. En la soberanía de Dios Él ha permitido que siga suelto, pero Él ya está vencido, Él ya está derrotado. No tengo tiempo para entrar ahora en profundidad sobre ese tema, pero en Apocalipsis se menciona que cuando Cristo venga por segunda vez, ahí será ya totalmente castigado por toda la eternidad, hablando del diablo. Pues lo mismo ocurre con la muerte. Si bien es cierto que Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario, todavía la muerte sigue ocurriendo. Todavía nos morimos, por supuesto, pero lo que es la diferencia es que los que le hemos entregado la vida a Jesucristo, después de morir vamos a resucitar. Ahí está la diferencia. Ahí está la gran diferencia. Cuando Cristo venga por segunda vez, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una resurrección para nosotros, resurrección para salvación. Porque van a haber otros que van a ser para condenación. Ahora, cuando hablamos de que vamos a resucitar, en alguna ocasión, eso fue lo que le dijo Cristo a Marta, la hermana de María, las hermanas de Lázaro. Cuando Lázaro llevaba 4 días de muerto, 4 días de muerto. Recuerden que de eso estuvimos hablando también el viernes. Ahora Jesús le dice a Marta, capítulo 11 de Juan, versículo 25 y 26. Si no lo tienen, anótenlo en su boletín. Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y es la pregunta que el Señor te dice hoy. ¿Lo crees, Juan? ¿Lo crees, Lía? ¿Lo crees, Paula? ¿Lo crees, Carlos? Esa es la pregunta para nosotros. Porque a veces encontramos estas verdades en la Biblia, pero no pasan de la cabeza, no bajan al corazón. No las creemos. Un día yo sé, mis amados, que yo me voy a volver a encontrar con mis seres amados, pero sobre todo hablando de los que mueren en Cristo. Yo sé que un día voy a ver a mi hijita, la que perdimos, nosotros perdimos un tercer hijo, y la vamos a ver en el cielo. Nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos. Esa es la promesa, mis amados. Sus promesas para los que viven es: no morirás jamás. Ahora, no con el significado de que vamos a escapar a la muerte, sino que la muerte resultará en un episodio realmente más bien pasajero, trivial, transitorio, porque la muerte es un paso para la eternidad. Entonces, estas verdades, amados, yo quiero que, aprovechando que hoy se está celebrando resurrección, la resurrección, el día de resurrección, ¿por qué no meditar en estas verdades? Y hoy estoy compartiendo con ustedes, meditando en los 2 grandes enemigos que Cristo venció en la cruz del Calvario. Pero yo siempre trato de hacer aplicaciones también prácticas para nuestra vida. Estas son aplicaciones muy teológicas, pero siempre trato de tener aplicaciones prácticas, y el viernes empezamos con una. El viernes nos hicimos una pregunta y decíamos: ¿cuál es la relación entre los sufrimientos de Cristo y los nuestros? Porque eso es lo que Pedro está haciendo en la primera carta de Pedro. Está haciendo una relación entre la iglesia sufrida y el sufrimiento de Jesús. ¿En qué forma habla la cruz
frente a nuestro dolor en el día de hoy? Y esa pregunta la empezamos a responder el viernes y empezamos a decir que la muerte, el sufrimiento de Cristo en la cruz es un estímulo, es un aliento, es un estímulo, nos anima, número uno, a soportar pacientemente el sufrimiento. De eso hablamos el viernes, a soportar pacientemente el sufrimiento. Discúlpeme la repetición, pero si no se ha escuchado esta predicación del viernes, escúchesela en redilnorte.org, porque ahí va a escuchar este punto que no lo voy a desarrollar. Y mi esposa testificaba de lo que le ha motivado a ella a seguir adelante a pesar de su sufrimiento con la enfermedad que tiene. Y de eso hablábamos el viernes, soportar pacientemente el sufrimiento. En segundo lugar, la cruz de Cristo es un estímulo para seguir el camino de la santidad, para seguir el camino de la santidad. Para entender esta verdad, iglesia, yo les voy a mostrar dos pasajes que los va a anotar ustedes en el boletín. Y si no tiene espacio, acostúmbrese a traer una libreta que la tenga solamente para los sermones, para que así ese boletín no le quede tan escaso para tomar apuntes, ¿vale? Hay dos pasajes que quiero compartir hoy que se encuentran en la carta a los Hebreos. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 10, le voy a dar una esperita para los que traen Biblia, la puedan abrir, por favor. Hebreos 2:10. Como han podido ver, hace meses que yo les entrego boletín, pero ya en las aplicaciones y muchas cosas ya no les entrego textos bíblicos, para que se acostumbre a traer Biblia. Que algunos se me han acostumbrado mal con el boletín con todos los versículos, ya no traen Biblia. Ya no veo Biblia, yo no sé qué está pasando ya. ¿Será que la venida del Señor está muy cerca? Ya no hay Biblia. Hebreos 2:10. Miren lo que dice el autor. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Por favor, escuchen esta verdad teológica. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto con P, apto para llevarlos a la salvación. Voy a leer la última parte. Ahí hay una verdad profunda, profunda. Voy a leer otra vez. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Y les voy a mostrar otro texto de Hebreos, poderosísimo. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. 8 y 9. Hebreos 5, versículo 8 y versículo 9. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Hoy estamos hablando de sufrimiento. Aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto, otra vez aparece la palabra, lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. El autor de los Hebreos nos dice que Jesucristo fue perfeccionado a través del sufrimiento, y no porque Jesucristo fuera imperfecto, pues Él es perfecto. La Biblia una y otra vez, es más, dice que es impecable. Él es el Cordero puro, santo. Pero lo que está diciendo aquí el autor es que se trataba de que sus sufrimientos se necesitaban experiencias y oportunidades adicionales con el fin de ser perfecto, es decir, maduro. El sufrimiento hizo que Jesús fuera cada vez más maduro, más perfecto, para morir por nosotros. No porque fuera imperfecto. Estamos hablando de madurez. Estamos hablando de la identificación
de Jesús con la humanidad. Dios se identifica con la humanidad. Por eso ahora Jesús nos entiende en nuestro dolor, nos entiende en nuestro sufrimiento. Por eso podemos acudir al Señor cuando estamos sufriendo, porque Él pasó por ese sufrimiento, fue obediente hasta la muerte. A través de su sufrimiento aprendió obediencia, aunque Él nunca fue desobediente al Padre. Sus sufrimientos fueron el campo de prueba en el cual su obediencia adquirió la profundidad y toda una plena madurez. Por eso usted y yo maduramos es en medio de los problemas, maduramos en medio de las dificultades. Cuando una persona nunca pasa por dificultades, el día de mañana le llega una dificultad grande y si no está bien afirmado en la palabra, al piso se va. Por eso es importante, iglesia, que podamos entender este tema, entenderlo, porque el apóstol Santiago también nos menciona algo. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 2 al 4, algo parecido al autor de los Hebreos. Anótelo por ahí a un ladito en el boletín, Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Oiga, este mensaje no es atractivo para muchas iglesias en el día de hoy. Iglesias que solo hablan de plata, prosperidad, prosperidad. Entonces, cuando les hablan de sufrimiento, ellos quieren pasar la página. No quieren hablar de estas cosas. Versículo 3. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, oiga, que cuando su fe es puesta a prueba. Por eso dice que Jesús aprendió obediencia en medio del sufrimiento y fue perfeccionado hasta la muerte. Entonces dice, cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra, hablando de madurez, para que sean perfectos, maduros y cabales, sin que les falte nada. Que el sufrimiento de Cristo sea nuestro estímulo para seguir adelante, iglesia, pero para seguir adelante en obediencia y en santidad. Ese es el ejemplo de Jesús: obediencia y santidad. El problema cuando una persona está sufriendo y que no tiene una buena teología, que no tiene una buena doctrina, empieza a cuestionarse y empieza a amargarse. Y el diablo aprovecha ese terreno y le empieza a sembrar incredulidad. ¿Y a mí por qué me pasan estas cosas? ¿Y por qué a fulano, cuando es tan malo, perverso, nunca le pasa nada? Yo lo único que he hecho es servirle al Señor, y empieza uno con todo su cuento. Cuando tenemos una pésima doctrina nos amargamos y dejamos que el diablo ocupe terreno en nuestra vida. Pero cuando tenemos una buena doctrina, una sana doctrina, si llega el sufrimiento, sabemos enfrentarlo en el nombre del Señor. Y sabemos que todo ocurre porque Dios tiene un propósito para todas las cosas. Ahora, no vamos a buscar el sufrimiento por buscarlo. No estamos hablando de masoquismo. Pero si llega, bendito sea el Señor. Ahora, si llega una enfermedad, sabemos que hay que orar por el enfermo y seguiremos orando y vamos a creer que Dios le va a sanar. Siempre lo vamos a hacer así, pero sabiendo que el que tiene la última palabra es el Señor. Esa teología que está dañando tanto en el día de hoy, se los dije hace como 2 años, aquí un 31 de diciembre, eso de que yo decreto, y yo decreto, eso es pura brujería, eso es puro lenguaje de hechiceros. Pero eso se contaminó en la iglesia, y ya tenemos a más de uno decretando cosas. Y ya tenemos a estos cantantes diciendo, ya hay una cantante por ahí famosa. Yo les tengo que confesar, me encanta su música y yo escucho sus canciones, pero su teología a veces es rarísima, casi que raya en la herejía. No acepto un no, le dicen, no acepto un no como respuesta. Uno diciéndole a Dios eso, como si Él fuera mi empleado. No acepto un no como respuesta. Y mira lo que pasó con este cantante que se murió este fin de semana. Un siervo de Dios. No estoy hablando mal del cantante. Un siervo de Dios. Un cáncer.
Sí, claro, maravilloso. En fe oramos y en el nombre de Jesús, claro. Pero por favor, Dios es el que tiene la última palabra. No acepto un no como respuesta. Mire, Raimundo y todo el mundo oraron por él. ¿Se murió? Se murió. ¿A dónde quedaron todos los que profetizaron que se iba a sanar? ¿A dónde quedaron? Como unos mentirosos. Por eso es mejor quedarnos en la palabra. La palabra no miente. La palabra es segura. La palabra es eficaz. Por eso ustedes, iglesia, cuando me escuchen a mí decir estas cosas, yo tengo fundamento para decirlo. Llevo años denunciando a esos falsos profetas por mentirosos. Y eso que den gracias a Dios que hoy en día no los castigamos como en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, cuando alguien profetizaba y resultaba ser una mentira, a piedra lo mataban. ¿Ha leído eso? Por mentirosos. Qué miedo uno estar por ahí profetizando en el nombre del Señor mentiras. Qué miedo, que el Señor tenga misericordia de nosotros. En tercer lugar, vamos a avanzar. La cruz de Cristo es un estímulo para el servicio sufrido. Es un estímulo para el servicio sufrido. ¿Quién me puede decir sin pastelear los 3 estímulos de la aplicación? No, sin pastelear. Es un estímulo, la primerita, mire que yo lo estoy pasteleando, para soportar pacientemente el sufrimiento. 2, sin pastelear, me están pasteleando. ¿Para qué? A seguir el camino de la santidad. Y tercero, un estímulo para el servicio sufrido. La enseñanza de la Biblia es que el sufrimiento y el servicio van de la mano. Hablando estoy hablando para la iglesia. Yo no estoy hablando de mensaje empresarial. Estoy hablando para la iglesia del Señor. La enseñanza es que el sufrimiento y el servicio van de la mano. Esto no se entiende sino en la iglesia del Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 12. Abra su Biblia ahí, porfa. Le voy a esperar un momento. San Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. Por supuesto que no voy a hacer una exposición de ese pasaje, no, solo lo voy a leer, medio a explicar. San Juan 12, versículo 23 al 26. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, aquí Jesús está anunciando su muerte. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Está hablando de la muerte. Una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida, ahora el mensaje va a ser para los discípulos. Y este mensaje es para nosotros. Preste atención. Preste atención. Los que aman su vida en este mundo, la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme, debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Y él termina diciendo en el versículo 32 y 33, y cuando yo sea levantado de la tierra, levantado en esa cruz y en la resurrección, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir la cruz. La cruz. Servicio va ligado a sufrimiento. Jesús nos está llamando a su servicio, pero para servir, mis amados, tenemos que morir a muchas cosas. Uno de los grandes problemas de muchos creyentes que no se comprometen con la iglesia, de muchos creyentes que a veces pasan años
y años asistiendo a la iglesia, pero no se comprometen, no se involucran en ningún ministerio. La mayoría de ellos es porque no quieren renunciar a muchas cosas, no quieren renunciar a su comodidad, no quieren salir de su status quo, no quieren salir de su zona de confort. Están muy cómodos en esta vida, cómodos asistiendo cada 8 días a la iglesia, cómodos en sus casitas, pero no se quieren involucrar en el ministerio porque eso amerita renuncia, eso amerita sufrimiento. Y sufrimiento porque tenemos que renunciar a la carne, sufrimiento porque tenemos que renunciar a muchas cosas de este mundo. Todavía hay personas que llevan años en el Evangelio y todavía siguen hablando, es que estoy buscando mis sueños, es que estoy buscando el propósito para mi vida. No es así. Usted lo que tiene que estar buscando es cuál es el sueño de Dios para mi vida, cuál es el propósito de Dios para mi vida, no mi sueño, no mis metas. No se trata de mí, se trata de Cristo. Por eso somos cristianos, por eso hay una gran diferencia entre ser un creyente y un discípulo, aunque a algunos teólogos no les guste esa diferencia. Pero para mí ser un creyente es una cosa y ser un discípulo es otra cosa totalmente distinta. Pablo entendió muy bien que el servicio iba acompañado de sufrimiento, y Pablo, en una cartica muy personal, muy tierna, muy de ánimo, de motivación, le escribe a su pupilo, a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 10, si lo va a buscar, yo se lo voy a leer nuevamente. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 10, pueden buscarlo mientras me refresco. Y dice así el pasaje: siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David. Me encanta este texto y lo escogí porque nos conecta con el domingo pasado. El hijo de David, cuando entró a Jerusalén, hosana al hijo de David. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia, este es el evangelio que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, mira lo que dice Pablo: debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Lo que Pablo está diciendo, no importa lo que tenga que sufrir con tal de ganar almas para el Señor, con tal de extender la obra del evangelio, no importa el sufrimiento por el que tenga que pasar. Y Dios nos está llamando a salir, repito, desde nuestra zona de comodidad. Sí, yo sé, cuando yo hablo con muchos de ustedes, yo sé que hay mucho trabajo, yo sé que hay hijos que levantar, yo sé que hay nietecitos, yo sé que a veces hay muchas situaciones difíciles en el hogar, yo entiendo todo eso. Pero lo que le estoy tratando de decir hoy, todas esas cosas, mis amados, yo tengo que entender que para servir al Señor, yo tengo que comprometerme, yo tengo que renunciar a muchas cosas, yo tengo que hacer ajustes, y eso no es fácil, y hay cosas que duelen, sí, claro que duelen. ¿Quién dijo que esta carne le encanta que haga sacrificios? Uy, no, yo en vez de hacer esto, más bien me voy a meter en un entrenamiento en la iglesia, en vez de pasar estas 2 horas allí, más bien me voy para la iglesia a capacitarme. La gente no, a veces cuando no está muy comprometida, eso no funciona. Por eso hoy la invitación, mis amados, la invitación que les estoy haciendo a través de este mensaje, desde el domingo se los vengo diciendo y se los vengo recordando: Cristo quiere ser el Rey de nuestra vida. Ese fue el mensaje que nos dejó el domingo pasado. Jesucristo, el Rey, se quiere entronizar en nuestro corazón. Él quiere que yo le rinda mi vida por completo, todas las áreas de mi vida, no una partecita, todas las áreas. Iglesia, el Rey está muy cerca.
El Rey prometió venir por segunda vez. Lo tenemos a las puertas. Las profecías las tenemos casi todas cumplidas. ¿Qué estamos esperando para comprometernos? ¿Qué estamos esperando para decir, yo quiero aprender a evangelizar, yo quiero aprender a discipular? Porque esa es la gran comisión. Cualquier otra cosa que hagamos, estamos perdiendo el tiempo. La gran comisión se resume: evangelizar y discipular. Pare de contar. Sí, es cierto, nuestra iglesia nos necesita. Aquí necesitamos ministerios para atender nuestra iglesia. Por supuesto, bendito Dios, y Dios te bendiga y te multiplique y te prospere, y siga haciendo lo que estás haciendo, por favor. No te estoy desmotivando, pero te estoy retando a que vayas un paso más allá. No es solamente estar en la puerta, en la bienvenida, no es solamente estar aquí enseñando a los niños, no es solamente estar aquí en la alabanza, no es solamente estar en cualquier ministerio de la iglesia, aquí localmente. No, hay que ir más allá. Tengo que prepararme y capacitarme para llevar su evangelio, para llevar las buenas nuevas. Ese es el mensaje, y solo ese es el mensaje, no hay más mensaje. Discúlpeme si estoy simplista, pero ese es el mensaje. Jesús, el día que resucita, se aparece a sus discípulos, y lo primero que le dice a sus discípulos, vayan a todas las naciones y háganlas mis discípulos, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Pero primero los mandó: vayan y hagan discípulos. Tengo dos preguntas para hacerles. ¿Qué estás dispuesto a dejar por Cristo? No me respondan, conteste si hay solito. ¿Qué estás dispuesto a dejar por Cristo? 2. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Una cosa es dejar, otra cosa es hacer. Y en ese orden de ideas les tengo que recordar algo, iglesia, y si usted viene aquí por primera o segunda vez, nosotros aquí tenemos muchas capacitaciones entre semana. Así que le voy a mencionar varias. Tenemos algo que llamamos bases. Bases, esa es una sigla, un acrónimo. Bases para aprender a servir y a evangelizar. Y en esas bases tenemos base 1, base 2, base 3, base 4. Y la base 1 es la primera, es descubriendo mi membresía en esta iglesia. Y eso lo vamos a dar ahorita en mayo. Cuando escuche las bases, por favor, matricúlese. Tenemos algo fuerte en nuestra iglesia que son los grupos pequeños. Algunos lo llaman células, otros lo llaman grupos familiares. Nosotros los llamamos grupos pequeños saludables, el GPS de nuestra iglesia, el GPS. Grupos pequeños saludables. En mayo voy a dar una capacitación, un entrenamiento para nuevos facilitadores. Voy a retarlos con un material nuevo. Es más, estoy retando a los actuales facilitadores a que se entrenen nuevamente. Me conseguí el permiso para un material espectacular para capacitarnos en grupos pequeños. Eso lo voy a empezar en mayo. Y personalmente yo voy a estar muy al frente de los grupos pequeños. Ese será uno de los ministerios que yo quiero estar ahí, sobre todo para ayudar a Marco en este proceso. Entonces, lo que quiero decirles es que hay muchas capacitaciones. Tenemos en la página web, Redil Norte, en la parte de arriba dice Escuela Teológica. La escuela teológica es gratis para nuestra iglesia, pero es una escuela teológica práctica, donde enseñamos a discipular, donde enseñamos cómo hacer discípulos. Esa capacitación es gratis. Si usted empieza los discipulados de la iglesia, hable con nosotros y le damos la clave para que se capacite y descargue los libros y estudie en su casa. Es semi-presencial. Estudia en su casa y una vez al mes nos reunimos y socializamos algunos temas. Si es muy nuevo en la iglesia, le invito para que venga el martes a las 7 de la noche. Damos un cursillo que se llama 7 pasos. Y antes de los 7 pasos le compartimos algo que se llama las 4 verdades, y eso es totalmente gratis. Venga el martes, venga a las 7 de la noche, en cualquier momento, venga un martes y ahí se empieza a capacitar. Es cíclico, la capacitación es cíclica. Bien, amados, y así hay muchas más capacitaciones. Esté muy atento, esté muy pendiente. Nos preparamos, grupo de alabanza, para entrar en nuestra recta final. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar en esta mañana.
quiero que hagamos una oración de compromiso. Y le voy a invitar para que, mientras escucha el piano, vaya orando y preséntese delante del Señor. Para mí, este es el momento más importante de toda la predicación, porque es el momento en que hacemos compromisos a la luz de lo que hemos escuchado en la palabra de Dios. Hoy hemos recordado el sufrimiento y muerte de Cristo aseguró el sometimiento de nuestros enemigos. Que este sea un momento para darle gracias a Dios, gracias a Cristo, que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, gracias a Cristo, que derrotó la muerte en la cruz del Calvario. Dele gracias al Señor. Y adore al Señor en esta mañana, porque recordando el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario, ese es un estímulo para nuestra vida, es un aliciente a soportar pacientemente el sufrimiento. Estás pasando por una enfermedad, estás sufriendo a causa de un miembro de tu familia, estás sufriendo demasiado en tu empresa, en tu universidad, en tu trabajo, por vivir el Evangelio, por vivir la verdad, pues apropiate de la enseñanza de esta mañana. Que Cristo sea nuestro modelo, que Cristo sea nuestro aliciente, nuestro estímulo para seguir adelante, y seguir adelante en obediencia, porque no es solo soportar pacientemente el sufrimiento, es seguir el camino de la santidad. Es tomar la decisión como Jesús, que fue obediente hasta la muerte, que en alguna oportunidad, cuando se acercaba el sufrimiento, dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero que no solamente sea un estímulo a vivir una vida consagrada, una vida santificada, sino que también sea un estímulo para el servicio sufrido. Que podamos entender que servir al Señor no es fácil. Vamos a tener que hacer ajustes en nuestra agenda, vamos a tener que sacrificar cosas de nuestra agenda, y vamos a tener que ofrendar tiempo, tesoro y talento. Y eso no es fácil para muchos entenderlo. Hoy el Señor te llama a que te comprometas. Hoy el Señor te llama a que le sirvas. Y si te ha traído a esta iglesia local, aquí es donde Dios te necesita. Aquí hay muchos campos de acción. Hay muchas cosas para hacer. Pero sobre todo, prepárate para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Capacítate para ser un discipulador, que tú puedas ser un discípulo que hace discípulos. Esa es nuestra consigna en nuestro redil del norte. Discípulos que hacen discípulos. Esa es nuestra consigna. Discípulos que hacen discípulos. Adoremos al Señor a través de este cántico.